Bueno, bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo me les ha ido? Qué bueno poder alabar a Dios en la libertad del Espíritu, con alegría, con gozo, reconociendo que todo es por la gracia de Dios, todo es por la misericordia de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la situación que hemos estado planteando en este año con respecto a la iglesia del Señor. Y es que definitivamente la iglesia está totalmente dormida, está en una somnolencia tremenda, y definitivamente para despertar la iglesia, para que haya un volver nuestro corazón a Dios, necesitamos urgentemente recuperar algo que se ha perdido en este último tiempo, y es una vida rica de oración, una vida rica de buscar a Dios, de ir a tener amistad, compañerismo, buscar disfrutar de todo lo que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Es por eso que hoy es prioritario el volver a esos tiempos de oración, de clamor, de pedir, pero pedir por un avivamiento, por un volver nuestro corazón para ser útiles en las manos de Dios, para sacar tanta gente de la oscuridad y de la muerte espiritual en la que estamos viviendo. Es por eso que la oración va a traer un avivamiento, una alegría, va a traer mucha gente, muchas personas que salgan de la muerte espiritual en que están y que puedan entonces disfrutar lo que nosotros hoy disfrutamos. La oración es la salud de mi espíritu. La oración es la salud de mi vida espiritual, pero es la respiración de mi alma, es la que me permite a mí respirar, es la que me permite a mí estar con una salud envidiable, tanto en mi mente, en mi voluntad y en mis emociones. Eso es lo que hace el volver otra vez. ¿A qué? A clamar, a estar ahí de rodillas, a seguir buscando la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. La oración es el alma de nuestra fe. La oración es el alma de nuestra fe. Y sin oración, esa fe va a ¿qué? Cada día erosionándose. ¿Hasta qué? Hasta que se seca la fe, hasta que se seca. La oración es el alma de nuestra fe. ¿Por qué oramos tan poco? ¿Por qué oramos tan poco? ¿Sí? Se hizo una encuesta a jóvenes entre 20 y 30 años. A 16,000 jóvenes se le hizo esa encuesta. ¿Que cuánto oraban al día? ¿Cuánto oraban? Y la inmensa mayoría contestó que menos de 5 minutos al día. Y simplemente esta estadística que hoy nos lleve a nosotros a examinarnos cuánto realmente yo estoy en la presencia de Dios, en una vida rica, en una vida abundante de oración, de ir a hablar, a disfrutar con Dios. Recordemos cuando estábamos de novios, cuando uno estaba de novio, qué tiempo tan agradable y qué tiempo tan corto a veces, cuando uno estaba enamorado, cuando uno estaba disfrutando de esa persona que nos cautivó, que nos enamoró y que bueno, hoy es nuestra esposa. Pues lo mismo aconteció con Dios cuando nosotros comenzamos. Eso era un amor, una traga con el Señor, y bueno,
íbamos para uno y para el otro. Pero con el tiempo lo va uno alejando de Dios, y ya hoy la iglesia, la oración está muriendo en la iglesia. Lo que menos se hace hoy es ¿qué? Orar. Se le preguntaron a 2000 pastores con sus esposas cuánto tiempo tenían de oración en el día, y la respuesta fue realmente, o sea, por eso la iglesia está como está. ¿Por qué? Porque los pastores no oramos, no tenemos tiempo de doblar nuestras rodillas delante de Dios. Y la respuesta fue menos de 7 minutos diarios, porque vivimos tan atareados con el ministerio que no tenemos tiempo para estar con Dios, no tenemos tiempo para ir a recibir ese poder que transforma, que cambia, ese poder que trae respuesta, que trae solución a las personas, ese poder que llega y nos confronta con la realidad que hay en nuestro corazón. Es increíble que la oración es el deber más descuidado de los pastores hoy. Nos preocupamos por una cosa, por otra, por la otra, por el ministerio, por aquí, por esto, por la parte administrativa, por la parte... Pero hemos dejado la búsqueda de nuestro Dios, que es realmente lo más difícil que tenemos, tanto como los cristianos como los pastores. ¿De qué? De sacar tiempo para recibir la inspiración, la revelación, para disfrutar, para discernir, para ser sabio, para ser inteligente. ¿Eso dónde se logra? Se logra en la soledad, ahí en el secreto, ahí estando con el Señor. Ahí es donde nosotros estamos fallando. ¿Y cuál es el problema de nosotros? Mire el problema de nosotros. Está en el Salmo 34:17. Este es el problema de nosotros. Escúchenme bien lo que voy a decir, porque este es el versículo clave de esta predicación. Este es el versículo clave de esta reunión hoy. La Biblia afirma, dice, claman los justos y Dios oye. Claman los justos y Dios oye. Y los libra de todos sus temores, ansiedades, confusión, turbación, depresión, estrés, todo eso. Claman los justos y Jehová oye. Pero ¿cuál es el problema? Yo clamo, yo voy y le ruego, yo voy y quebranto mi corazón delante de Dios. Dios me escucha mi oración, Dios escucha. Pero nosotros hoy no tenemos tiempo para orar. Y por eso es que no se ve, no pasa nada en la vida de nosotros. No pasa. ¿Por qué? Porque no oramos. Porque en nuestro corazón hay un desierto tremendo. Hay una sed profunda. ¿De qué? De estar con Dios. Pero no lo hacemos. A veces tenemos el deseo de hacerlo, pero quedamos solamente ¿en dónde? En las buenas intenciones, en los buenos propósitos. Pero hoy lo que el demonio está haciendo con nosotros es que nos está robando el mejor tiempo que nosotros podemos invertir para nuestra propia vida, para nuestro hogar, nuestra familia, para nuestro trabajo, para todo lo que nosotros hagamos, que es orar, que es estar ahí en la compañía de Dios. Y es que la oración hoy es tan mecánica, tan rutinaria, tan fría, con una frialdad tremenda, que la oración se convierte ¿qué? En algo vano. Imagínense que un hombre se convirtió en un avivamiento, tipo se convirtió, y que siempre que volvía a la iglesia oraba, y oraba de esta manera: oh Dios, lléname de tu gracia,
lléname de tu amor, lléname de tu Espíritu Santo, lléname. Pero nada que cambiaba, seguía en la borrachera, seguía en la inmoralidad sexual, seguía en la mentira, en la hipocresía, en todo. Y cada rato que iba a la iglesia, oraba lo mismo: Señor, por favor, te pido que me llenes de tu gracia, de tu amor, de tu Santo Espíritu. Entonces se quedó mirándolo a alguien que lo conocía, y se quedó viéndolo, y le dijo: por favor, Señor, ya no lo llene más. Ya no lo llene más, Señor. Por favor, te pido, te ruego, oh Dios, que más bien le tape todas las goteras que tiene, porque cuando tú lo llenas, tiene tantas goteras que se le van. Por eso te ruego que no lo llene más, que más bien lo cambie. ¿Por qué? Porque es una oración extremadamente vana. Señor, lléname, lléname. ¿Pero para qué? Si tenía un colador. Y entonces Dios lo llenaba, pero todo se iba ¿por dónde? Por los rotos que tenía. Por favor, tápale todos esos rotos. Yo cuando estudié esto, yo me puse a reírme. Yo me reía. Y el Señor me dijo: pues no se ría tanto. ¿Cómo así, Señor? Uy, ¿sí? Yo la cogí, porque es que uno siempre es a mirar es lo otro, y después, y el Señor me quitó la risa. Tremendo. Pero bueno, esa es la vida de cada uno de nosotros. Yo realmente anhelo estar con Dios. A mí me gusta ir a disfrutar, a oír, a contemplar, a disfrutar. Miren lo que nos dice el libro de Génesis en el capítulo 4, verso 26, de Set. Génesis 4, 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Set fue un hombre que siempre puso como su primera prioridad la búsqueda de Dios, invocar, ir a la mejor compañía que nosotros tenemos, a la compañía que siempre está dispuesto. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Que Dios está con los regalos ahí, Dios está con la respuesta, con las soluciones para nuestra vida, pero nosotros no hay quien clame, no hay quien se duela por la situación, no hay quien le diga a Dios que realmente quiere un cambio, que quiere una transformación. No hay oración, no hay una vida rica de oración. Esa es la verdad. Y por eso nosotros estamos perdiendo la única vida que tenemos, porque no la estamos invirtiendo en lo que vale la pena invertir nuestra vida. ¿Por qué? Porque le decimos a Dios que nos llene, pero con esa cantidad de goteras que tenemos, imagínense, el Señor cómo va a llenar a una persona que no cambia, que no se ve un testimonio, que no es ejemplo. Y es por eso que hoy, para despertar la iglesia dormida, tenemos que volver a doblar nuestra rodilla. ¿De dónde? Delante de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacer eso. ¿Qué era lo que distinguía? ¿Qué era lo que realmente llevó un despertar en la iglesia primitiva después de Pentecostés? ¿Qué fue cuando el Espíritu Santo se derrama ahí en Hechos 2? ¿Qué fue? Que la iglesia primitiva, su fundamento, ¿en dónde estaba? En la oración. Hechos 2:42, versículo que uno lo sabe de memoria, pero poco lo aplica. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Tres cosas que hacía la iglesia primitiva. Perseveraban, ¿en dónde? En la doctrina, en la Biblia. Estudiaban la Biblia, estudiaban, examinaban,
investigaba. Y claro, eso lo lleva, mire, cuando uno estudia la palabra de Dios, eso lo lleva a uno a orar conforme a la voluntad de Dios. Recuerde lo que hablábamos el sábado anterior con respecto a la oración en el Espíritu Santo. Si yo realmente oro en el Espíritu Santo, yo tengo que ser coherente con la voluntad del Espíritu Santo para mi vida. Y es por eso que hoy nuestras oraciones, primero, no tenemos tiempo para orar como vamos a ver ahorita. Pero lo que caracterizaba a la iglesia era que toda la iglesia comenzó a orar, oraban. Y claro, claman los justos y Dios oye. Y nos libra de las preocupaciones, de los temores, de los miedos, del estrés, de tantas cosas que hoy estamos viendo. Pero es que muy pocos oramos, muy poquitos, contaditos con los dedos de la mano. Y nuestra oración es 2, 3, 4, 5 minutos, 8 minutos, no más. Y eso cuando oramos, y cuando no oramos, pues, ay, qué pena, Señor, es que me levanté tarde, ay, Señor, no tengo tiempo. No, yo tengo que vivir por prioridades, y mi primera prioridad es Dios. Perseveraban en el estudio de la palabra de Dios. ¿En donde? En la compañía unos con otros, en el partimiento del pan, pero sobre todo en las oraciones. Miremos lo que dice el capítulo 6 del verso 2 de Hechos, del libro de Hechos. Entonces los apóstoles, los 12, convocaron a la multitud de discípulos, vea, no de involucrados, de discípulos, que hoy no hay discípulos en la iglesia de Dios. ¿Qué es lo que hay? Gente que viene ocasionalmente, pero sin ningún compromiso con Dios. Y ayer que tuvimos una reunión de pareja muy bonita, que disfrutamos un tiempo agradable, es chévere como estuvimos ayer ahí en la reunión de pareja. Y decía nuestro director algo, que él compartía de un cantante, yo no sé por allá, un cantante que muy conocido. ¿Cómo es este? Doctor Carlos Alice Cooper. Alice Cooper, bueno, yo no sé quién es, pero él era un tipo muy famoso, de una agrupación de esas. Y entonces la esposa era cristiana y le dijo, o usted va a la iglesia o chao, usted me acompaña. Entonces el tipo fue. Y ese día ese pastor predicó con una ternura y con un amor y con una dulzura sobre el infierno. Porque yo tengo ahí una predicación, yo le voy a poner a cascar ahorita en estos días con una predicación sobre la paila mocha, sobre el infierno. Y lo compartía él anoche, que el tipo cuando terminó, el pastor de hablar sobre el infierno, dijo, yo no voy para allá. Yo recibo a Cristo. Y ahí se convirtió. Un tipo de esos, de bien ateo, increíble. Y también creo que fue Carlos Spurgeon. Por allá fue un extraordinario hombre de Dios, que un día ahí en Londres, el tipo predicó sobre el camino al infierno. Y es que la gente temblaba, y ese día comenzó un despertar y un avivamiento. Porque si nosotros entendiéramos qué es el infierno por revelación del Espíritu, esto sería un avivamiento, un despertar. ¿De dónde nos rescató Dios? ¿De dónde nos sacó Dios? Y es que en medio de mi torpeza yo lo entendí. A los 2 meses de yo estar en el camino de Dios, yo entendí lo que era el infierno, que Dios me sacó a mí del infierno. Y eso yo no me lo puedo pagar a Dios nunca, que me dio la vida eterna, que yo tengo una ciudadanía eterna. Porque la mayoría piensa que el infierno es una fábula, que es un cuento, que es la estrategia para que los cristianos seamos terroristas, para meter miedo.
Pero es mejor saber y compartir. Sí, yo entiendo que Dios es amor, lo entiendo, yo entiendo bien el amor de Dios. Pero hoy la iglesia no está predicando sobre la justicia y el juicio. No está predicando sobre eso. ¿Por qué? Porque eso no trae clientes. Eso no trae clientes. ¿Qué es lo que trae clientes? Venga por su milagro, hermano, que Dios te va a bendecir, y si tú colocas ahí, y si tú das una ofrenda, y el Señor lo va a bendecir. Y por eso la mayoría ha caído en la trampa de enlace, en una trampa tremendo, eso, en una cantidad de bandidos, de bandoleros. Pero bueno, allá cada cual con su cada quien. Es por eso que claman los justos y Dios oye. Pero ¿será que Dios es sordo? Que no oye nuestras oraciones. Lo que pasa es que hoy nadie ora. Y si ora es por deme esto, arrégleme, hágame esto. Pero yo pregunto, como oraba Juan Knox, un hombre escocés, le decía: Señor, dame discípulos o me muero. Dame discípulos. Esa era la oración: dame discípulos. Y bueno, yo le pregunto, ¿esa era su oración? Yo creo que estamos muy lejos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. No es justo, porque mi primera prioridad, dijeron los apóstoles, es estar con Dios, es estudiar la Biblia y llorar. Buscad pues, hermanos, verso 3, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, imagine, para servir a la mesa. Imagine los requisitos para servir a la mesa. 1, testimonio, porque el testimonio es lo que habla. Punto. El testimonio es lo que habla. 2, imagine, no como este convertido ahí en ese avivamiento, ¿sí? Señor, lléname de gracia, lléname de amor, lléname de tu espíritu, lléname, pero seguían toda la misma vagabundería siempre, ¿sí? Mire los requisitos: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y esto es lo que los pastores hemos negociado. Esto no se puede negociar nunca. El estar de rodillas delante de Dios. Yo siempre he dicho una cosa, que lo más difícil de nuestro trabajo es estar a solas con Dios. Qué difícil es estar a solas con Dios, porque a veces las ocupaciones y los compromisos nos llevan a cambiar las prioridades. Pero ¿qué dijeron los apóstoles? Nosotros persistiremos en lo prioritario, en lo importante, no en lo urgente, porque a veces lo urgente me quita a mí ¿qué? Lo importante. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a todos. Agradó la propuesta. Porque, claro, el deber más descuidado de los pastores hoy es la vida de oración. Es la vida de estar en la presencia de Dios. Bueno, y sigamos con la iglesia en el capítulo 12, verso del 1 al 7. En aquel tiempo, Hechos, estamos en el libro de Hechos 12, Hechos 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes le echó la mano de la iglesia a algunos para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y mire cómo reaccionaron los judíos. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Imagínense, después de la fiesta de Pascua.
Pero el verso 5, qué precioso. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire, el arma más letal que hay en esta humanidad y que cambia las cosas es la oración. Es el arma más efectiva, pero la tenemos totalmente abandonada, nuestra vida de oración. ¿Y cuál fue el resultado de que la iglesia oraba con clamor por Pedro, que ya lo iban a pasar del otro día? Ya lo iba a matar Herodes, y con toda seguridad hubiera seguido tomando los discípulos para maltratarlos y matarlos. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, durmiendo, y al otro día lo iban a matar. Yo le pregunto, si a nosotros el Señor nos dice, oiga, mañana vengo por usted, yo le pregunto, ¿usted roncaría? ¡Ay, no, señor! No, todavía no, otro ratico, no. Deme otro chancecito. Otro chance, después de todos los chances que nos ha. Imagínate, estaba durmiendo, imagínate qué tranquilidad. Increíble, a mí me sorprendió esto. Entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y estaba roncando. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano. Le dijo el ángel, cíñete, y vámonos para el verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que mi amor, mi Señor, ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El hombre, cuando salió de la cárcel, que le abrieron las puertas, hermano, todavía iba, yo estoy soñando, pero ya cuando salió, no, volvió en sí, dijo, uy. ¿Pero por qué? Porque la iglesia se unió en oración. En oración, no como nosotros a veces oramos, Señor, deme esto, bendígame de esto, hágame esto, mi hijo, sí. Pero usted le pide a Dios, dame hambre y sed por tu palabra. Dame hambre y sed porque yo te alabe, porque yo te bendiga. Dame hambre y sed por los perdidos, que yo evangelice, pero ¿cómo? Con mi testimonio, con mi vida, con un cambio. Miren los resultados de la oración, efectivos. ¿Por qué? Porque toda la iglesia estaba orando. Esa era la prioridad de los apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que hace la oración? Protege mi vida de integridad, de santidad. Me lleva a mí ¿a qué? A vivir una vida, como veíamos el sábado anterior, de santificación. Y la santificación es que todos los días que vayamos mejorando. Nadie hay perfecto aquí. Recuerde que no hay bueno ni uno. Pero sí podemos ir, ¿en qué? En un cambio, en una transformación constante, permanentemente. Ir subiendo espiritualmente. Recuerde que Dios no hace santos en serie, ¿sí? Dios es despacito, que uno tiene que ir dejándose formar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. 2, ¿qué hace la oración? Preserva mi salud espiritual, me cuida mi salud espiritual para que yo, ¿qué? Esté fuerte en mis convicciones, en mis raíces, en mis principios. Me da una salud envidiable espiritual. Y tercero, es la escalera que me lleva ¿a dónde? A la presencia de Dios. A través de la oración es la autopista que me lleva a mí ¿a dónde? A la presencia de Dios. Y a disfrutar, a gozar, a deleitarse. Sí. Recuerde Moisés, cuántas veces subió al monte. Ahora, recuerde la vida de Elías, cuando se le presentó a Acab y que peleó después con los 450 profetas de Baal. Cuando Dios lo sacó a Elías, era porque había tenido un entrenamiento en la intimidad con Dios. Y es por eso que el rey Acab le tenía pánico,
teniendo toda la autoridad para matar a Elías, temblaba. Y cuando Elías fue y le envió el mensaje, le dice: vive sinvergüenza Jehová, vive el Señor, vive, porque para ustedes está muerto. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá por 3 años y medio por mi palabra. Y se fue. Y esos 3 años y medio fueron terribles para el pueblo de Israel, pero eran hombres llenos de oración, llenos de una verdad que los cambió radicalmente. Mire, el mejor negocio que usted puede montar, yo se lo voy a montar hoy, es orar. Ore, saque tiempo, estemos ahí. Imagínense que un judío convertido que se llamó Adolfo Zafir, un hombre que se convirtió al Señor, dijo antes de morir: si yo tuviera la oportunidad de volver a tener otra vida, trabajaría menos en el ministerio y dedicaría más tiempo a orar. Primera de Tesalonicenses 5:17, el versículo más largo y más difícil de aprendérselo uno en la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:17, que es más difícil aprenderse la cita que el versículo. Orad sin cesar, sin cesar, orad sin cesar. Y lo que dice Filipenses, por nada, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y súplica en el Espíritu. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. El negocio más fabuloso que hoy podemos nosotros hacer para un despertar, primero en mi vida personal, en mi familia, en ganar, en tener misericordia. ¿Por quién? Por aquellos que todavía viven en el síndrome de la oscuridad y de la muerte espiritual. Ese es el negocio mejor que yo pueda hacer. Ahora, 2 punticos, vamos a ver. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? Porque no tengo tiempo. Por el trabajo, por las ocupaciones, por la preocupación. Por tantas cosas sacamos nosotros excusas para no orar. Y es por eso que en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, ¿por qué no oramos? Verso 1 y 2. Mire lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, que quiero adelantar aquí, que tenía todos los dones del Espíritu los tenía, pero también toda la vagabundería también la tenía. ¿Sí? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a nenes. Como a nenes, como a bebés. Yo le decía a un personaje una vez: ¿cómo se sentiría que usted llegara y encontrara a su esposa dándole pecho a su hijo? ¡Uy, no, cómo le ocurre! Y el hijo tenía 20 años. ¿Cómo se sentiría uno que mi esposa le esté dando de bebé a Sebastián, por ejemplo, a mí? Pero es que hay muchos que todavía tienen que tomar la lechecita, porque los frijoles con garra, porque el mute encantador de aquí, porque un plato de esos exquisitos todavía no lo pueden digerir, porque son bebés espirituales, porque no crecen. ¿Y por qué no crecen? Porque no ministran la palabra de Dios y porque no oran. Es increíble cómo nosotros perdemos hoy el tiempo. Y la venida del Señor Jesucristo está extremadamente cerca. Por ahí uno escucha que la situación allá entre Rusia y Ucrania sigue la cosa como
y como que van a meter las narices por ahí. Si eso es cierto, hermano, la venida del Señor está aquí a la vuelta. Porque el mundo ya está hablando de la Tercera Guerra Mundial. Si eso es así, antes de la Tercera Guerra Mundial, el Señor nos arrebata a nosotros. Esa es la certeza, la convicción y la seguridad que yo tengo. Es por eso que les dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía. Qué increíble que después de 20, 30 años todavía le tengan que decir: oiga, hermano, venga, lo primero, reciba a Cristo, hermano. Usted parece que no la ha revivido. Y volverle a decir: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy discípulo, o soy de la Sijín de Dios, que nadie me conoce, de la secreta de Dios. Y la mayoría de nosotros somos de la secreta, ¿no? La vida de oración de nosotros está por esa razón, porque yo no tengo tiempo. Oiga, ¿y acaso Dios no me da 24 horas al día a mí? Y hay gente que yo le tengo que decir: oiga, Dios se equivocó con las 24 horas, debería tener 30, para que le alcance tiempo a usted, para que le deje un tiempo a Dios. Y ahí es donde está nuestra pobreza, no solamente espiritual, sino a veces económica, familiar. Ahí es donde está el problema de la mayoría de nosotros, la pereza, no sabemos orar. Y viene aquí algo realmente interesante, que está en el libro de Pedro, en el capítulo 5, del 5 al 7. ¿Por qué no oramos? Primera Pedro 5, del 5 al 7. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Por falta de humildad, de sencillez, de ser uno espontáneo, auténtico, de ir a ¿qué? Abrir el corazón delante de Dios. Dios me conoce quién soy yo, Dios sabe. Y entonces cuando yo entienda que nosotros somos pecadores caídos, nosotros no necesitamos de Dios, nos volvemos repúblicas independientes como Adán y Eva. ¿Qué fue lo que Adán y Eva le dijeron al Señor cuando se dejaron tumbar del demonio? Oiga, Diosito, hagamos una cosa, que se haga la voluntad en el cielo, y aquí nosotros hacemos la voluntad en la tierra. ¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, listo, háganlo. Y mire la consecuencia que hoy estamos viviendo por la desobediencia de ellos. ¿Por qué? Porque quisieron ser igual a ¿quién? A Dios. O sea, de no tener una dependencia absoluta de Dios. Y cuando la dependencia de Dios es la que me lleva a mí a vivir la vida feliz, contento, realizado. Cuando yo dependo de Dios, que Él es mi creador, Él es mi amo, Él es mi rey, y yo ¿quién soy? Su súbdito, soy su esclavo. Eso es una verdad. Y cuando yo no tengo humildad, pues claro que yo que voy a orar, porque ¿qué es lo que me impide a mí orar? Mi soberbia me atardea, que yo no necesito. Sí, uno necesita, todos los días necesita. ¿De qué? De estar con Dios, de estar con Él. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire lo que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos honre, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Dios siempre honra, exalta, ama. ¿A quién? A los que le aman. Y Dios lo honra a uno a su debido tiempo. Es por eso que nosotros no oramos. La madurez espiritual, ¿cómo se logra? Cuando yo crezco espiritualmente, cuando yo voy creciendo espiritualmente. Y eso me lo da ¿qué? Mi vida rica de ¿qué? De oración.
Esa es la que me lleva. Y cuando yo aprendo, ¿a qué? A brevarme del torrente de las delicias del Señor. Juan 15:5. Para yo crecer. 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, permanece, que va todos los días, que es insaciable, que tiene hambre y sed de Dios, que cada día quiere más. ¿Por qué? Porque Dios es un deleite. Dios es un gozo. Dios es que una felicidad. Qué privilegio estar uno con Dios, disfrutar de su presencia. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Yo tengo que llevar dos frutos. Dios me pide a mí dos frutos, y a ustedes también. Uno, en el carácter, en una vida limpia, en una vida de santidad, en una vida de pureza. Y dos, el fruto de la gran comisión. Oiga, ¿dónde están los discípulos? Venga. La primera pregunta que Dios me va a hacer cuando estemos allá es: muéstreme los discípulos. ¿A quién discipuló usted? ¿Y cuál va a ser la respuesta de la inmensa mayoría de la gente? ¿Qué va a hacer? ¿Y ya eso tocaba? Señora, a mí nadie me dijo. ¿Cómo que no? ¿Usted no oyó que la gran comisión? ¿Usted no escuchó eso? Ay, sí, pero es que yo pensé que era para los pastores. No, para ustedes también. Esa es la pregunta que Dios nos va a hacer. Oiga, entonces, ¿qué? ¿Cómo vamos ahí? Uy, no, Señor, perdidos. ¿Por qué? Porque yo no permanecí en la vid. Si yo no permanezco en la vid, yo me voy cerrando en mi mente, cerrando en mi compromiso con Dios. Compromiso con Dios, no con una institución y mucho menos con una persona. Con Dios es mi compromiso. ¿Verdad? Y el segundo punto, por falta de fe, como comenzamos, la oración es la vida de mi fe. Y cuando yo no oro, pues mi fe, ¿qué? Mi fe comienza a erosionarse, comienza a decaer. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya me seco, totalmente me seco. Y el problema es cuando uno se deja secar. Para volver uno otra vez a disfrutar en la inocencia, en la candidez de Dios. Créame que es difícil, extremadamente difícil. Es por eso que no dejemos que nuestro corazón se endurezca. Recuerde lo que dice Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Si mi fe no crece, yo nunca agrado a Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque yo me volví religioso. ¿Sí? Y hay muchos que cambiaron la misa por una reunión como esta. Y no pasa nada. Y cada día la venida del Señor está más cerca. Sin fe yo no puedo agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe, que usted crea que Dios nos creó o formó, nos salvó y ahora somos hijos, que yo crea, y que Dios galardona, recompensa, premia, corona. ¿A quién? A los que le buscan. ¿Y cómo le busco yo? A través de la oración, a través de estar ahí disfrutando con Él a cada momento. Ahora, ¿por qué no oramos? Porque Salmo 34:17, el Señor dice que claman los justos y yo los oigo, pero yo no veo a los justos clamando. Yo no veo a los justos gimiendo, quebrantados, partidos, que allá desde las entrañas que Dios que uno le ore: Señor, discípulo, yo quiero discípulo. Señor, las platicas, no las pláticas, sino las platicas.
Y uno busca, invierte para lo terrenal, pero poco para lo celestial. Y ahí viene el problema, y ahí viene la dificultad. Santiago 1, 6, 7. Pero pida con fe, no dudando. ¿Qué es lo que me roba a mí el tiempo de oración? La duda, la incertidumbre. Es que yo le clamo y no me contesta. Es que Dios no me responde. Sí, pero es que nosotros queremos ya. Ah, no me respondió, me voy. Yo he escuchado mucho que no, estoy bravo con el Señor. Y el Señor está llorando porque usted está bravo con Él. Ay, el Señor no ha podido dormir. Qué pena con usted. Hermano, no sea terco, no sea necio. El que necesita a Dios, ¿quién es? Soy yo el que necesito a Dios. El que necesito. Pero pida con fe. La duda, cuando no vemos la respuesta de Dios, ¿qué hacemos? Yo ya no oro más, ya no molesto más. No, hay que insistir. ¿Por qué? Porque Dios nos está probando. A ver hasta dónde llegamos nosotros. Pida con fe. La duda, que fue lo que le metió el diablo a Eva, dudó de lo que Dios le había hecho. Y esa es la estrategia del demonio, que yo dude. ¿De qué? De la fidelidad de Dios. Los que escucharon hoy el agua de vida eterna. Los que escucharon el agua de vida eterna hoy. El Señor les dijo, pasemos al otro lado. Pero Él no les dijo, oiga, va a haber una tempestad en la mitad. Vamos al otro lado. Les dijo, pasemos al otro lado. ¿Por qué? Porque la gente iba encima y entonces Él dijo, no, descansemos un momento. Que tengamos un tiempo nosotros ahí para descansar. Entonces vámonos al otro lado, que allá no hay tantas ciudades y no hay tanta gente. Entonces podemos tener un tiempo de descanso. Y como el Señor estaba cansado de tanta predicar y enseñar y de tantas curaciones y todo, se quedó dormido. ¿Y cómo estaría dormido? Que ni la tempestad lo despertó. ¿Y qué aconteció? Que entraron en pánico, hermano. Entraron en pánico, en miedo, y se les olvidó todo. Todo se les olvidó. Todo se les olvidó. Y se les olvidó que el Señor le había dicho, pasemos al otro lado. Imagínense que aprendió anoche, preparando el agua de vida eterna fui yo, porque yo nunca había visto esa parte. Pasemos al otro lado. Uno siempre se centra, es que el Señor estaba dormido en esto, pero ya les había dicho, pasemos al otro lado. Y entraron en pánico y Señor, que nos vamos a morir. Claro, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que vieron? Es que cuando uno ve el gallinazo pegado a la baranda, ahí es otra cosa. Cuando uno ve el chulo de la muerte ahí que le rondea a uno y que le picotea, entra uno en pánico. El Señor se despierta y dice, calla, enmudece. ¿Quién es este man? ¿Quién es este man que hasta el viento de la naturaleza que quiere? No tenían todavía ni idea de quién era el Señor, y ya yo creo que ya tenía como 2 años de caminar con el Señor. Es increíble que como yo entro en una tempestad, en un pánico, en una turbación, en una confusión, y lo más tenaz es que el Señor estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Impresionante. Bueno, ahí para que estén ahí pendientes del agua de vida eterna. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada. No tiene fundamentos, no tiene convicciones personales profundas, no tiene empuje interno, no lo tiene. Es una veleta. Duda, ¿sí? Semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento del engaño, de la mentira,
Y echada de una parte a otra, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No piense. Cuando yo vivo en la incertidumbre, en la duda, cuando yo no confío, uno tiene que vivir de las promesas de quién, de Dios, y aferrarse a la promesa, aferrarse a la promesa del Señor. Es por eso que nosotros, por falta de fe, no hay certeza, no hay convicción en lo que pedimos, y entra la duda por no obedecer la orden que Dios nos dio. Romanos 12:12. La orden que el Señor nos dio. Gozosos en la esperanza, sufridos en las dificultades, pero constante en qué? En la oración. Yo le pregunto, ¿qué tan constante usted tiene tiempo a solas con Dios? Que usted ora. ¿Por qué Dios usó a un hombre que llamó Dwight L. Moody, que más era un zapatero remendón? Pero ese hombre, todo el mundo decía, no, es que Moody tiene un monopolio con el Espíritu Santo. Y él decía, no, yo no tengo un monopolio con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un monopolio conmigo, es diferente. Él ha tomado de mí. Y cuenta la historia del cristianismo, que después de Pablo es uno de los duros en el cristianismo. Y un tipo que no tenía ningún estudio, y que entró borracho por allá una vez en una iglesia en Escocia, y se puso a escuchar al predicador, y borracho el predicador estaba diciendo, Dios está buscando un hombre para ganar el mundo, uno. Y Moody, que paró borracho, le dijo, yo voy a hacer ese hombre. Y lo fue. Dwight L. Moody fue un hombre maravilloso para el Señor, extraordinario. ¿Por qué? Porque al hombre lo caracterizaba algo. Era la vida rica de oración, que uno tenemos que recuperarlo nosotros. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Ahí está el secreto para vivir feliz, para vivir contento, para vivir y para despertarnos a una realidad. Que el día que Dios venga por nosotros, que estemos tranquilos y que nos vayamos felices. Como una discípula en Cali, una persona que antes de morirse le decía a la hija ahí, mi amor, ¿qué horas son? No, mamá, son las 11:30. ¿Ya amaneció? No, 11:30. Ella luchó con un cáncer de seno 3 años. Y cada rato le decía, mamita, ¿ya amaneció? No, mamá, son las 2. Mamita, ¿ya amaneció? No. Y que a las 4 le puso a cantar, y comenzó a cantar. Por lo último comenzó a cantar el Salmo 23. Y cuando comenzó a cantar ya eran como las 5:05:15, y comenzó, y que cantando y decía, bello, hermoso, hermoso, hermoso. Y así se fue. Y el cuento fue que cuando yo llegué al funeral, la hija estaba contando, estoy feliz porque mi mamá me murió. Yo me quedé ahí mirándole y esta pelada ella tenía una cantidad de conflictos con la mamá, de verla que mi mamá se fue feliz en lo que ella había hecho por mucho tiempo. Una mujer de Dios, amor, que cuando yo venga, yo le digo al Señor que yo cuando tú vengas por mí, que yo me vaya alegre, que me vaya contento, que me vaya feliz, que no me uy, no, todavía no, por fin juntos todavía no, déjenme aquí otro rato. Orar, constantes en la oración. Y terminemos con Colosenses 4, 2 y 3.
perseverad en la oración, velando. O sea, velando. 4, 2, 3, Colosenses. Perseverad en la oración, velando con gratitud, con acción de gracias. Que mi corazón rebose de alegría, de gozo, de felicidad, orando también al mismo tiempo por nosotros. Que eso sí les pido que ustedes en oración nos ayuden a orar por mí y por Marta, mi esposa, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual estoy preso. ¿Y cuál era el misterio? Que fue revelado a Pablo. ¿Cuál fue el misterio? Que en el Antiguo Testamento no fue revelado. Es la iglesia. La iglesia. Que iba a reemplazar ¿a quién? Al pueblo judío. Porque el Señor hizo como en el partido de básquetbol. Paró el tiempo con el pueblo de Israel cuando Él vino. Y en Pentecostés comenzó la época de la iglesia. ¿Y que va hasta dónde? Hasta el rato, que está por aquí a la vuelta. Que está por aquí a la vuelta. Constantes en la oración. Y permítame terminar con una oración recontra eficaz. De una señora que una vez fue donde un pastor le dijo: por favor, pastor, le suplico que le diga a Samuel que ya no ore por mí, porque ¿dónde voy a dejar mis dioses y mis ídolos? Y es que desde el día que él dijo que iba a orar por mí y por mi familia, yo estoy muy temerosa, porque ya un hijo se convirtió y 2 hijas se convirtieron. Y entonces yo sé que si él sigue orando, pues yo me voy a convertir. Y entonces, ¿dónde me quedan mis dioses? ¿Dónde me quedan mis dioses? ¿Por qué? Porque ella sabía que todo lo que Samuel pedía en oración, el Señor se lo concedía. La pregunta para usted: ¿será que si nosotros oramos sería lo mismo? Esta oración no pasa aquí, de arriba. Esa es la oración que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo? Auténtica, espontánea, libre. Que podamos abrir nuestro corazón y poder disfrutar de Dios. Por favor, que yo le pido, sobre todo a todos los que están en directo ahí en nuestro Facebook de la Iglesia Internacional Palma con Misión de Eternidad, y más tarde en YouTube, que compartan esta predicación para que muchos les llegue, y que Dios, yo estoy en una lucha permanente, a pesar de mi terquedad, a veces mi necedad y bueno, tantas cosas, pero me la estoy jugando con toda, por un despertar, como les compartí en diciembre en el libro de Ageo. Y al primero que tiene que despertar Dios es a los pastores, que estamos dormidos. Eso fue lo primero que hice para un avivamiento en el libro de Ageo. Después despertó a la autoridad civil, y después despertó al pueblo, y hubo un gran avivamiento. Eso es lo que le pido. ¿Y cómo va a ser? Vean, yo desde diciembre que Dios me regaló esto, yo he estado mejorando. Le quiero decir que mi vida de oración sí, pero estoy como el convertido de la primera anécdota de hoy, primera historia, con una cantidad de goteras que Dios tiene que tapar, porque Dios mío, ¿cómo lo va a llenar si usted tiene una cantidad de goteras? Entonces, allá fue donde me pasó la risa, que el Señor tape las goteras que tiene que tapar en mi vida para que haya un despertar. Y eso sí, yo le pido una cosa a Dios, le estoy pidiendo una cosa: oh Dios, y estoy orando por los pastores sanos,
que realmente quieren hacer discípulos, no que quieran seguir manipulando de la forma vulgar que hacen la mega iglesia. Y por eso, oye, es que avivamiento, la iglesia no van 12.000, 15.000, 20.000. Usted es un número. Usted aquí es persona que tiene contacto directo. Entonces, que hoy nosotros hagamos lo que hizo la iglesia primitiva en Hechos 12. Que Pedro estaba ya al borde de que lo iban a asesinar, el bandido de Herodes, pero la iglesia hizo oración sin cesar a Dios. Bueno, pongámonos de pie en este día de acción de gracias, de gratitud, de ágape, por este último día, por este último sábado de febrero. Espíritu de Dios, tú que conoces nuestro corazón, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y prueba. Conoce mis íntimos pensamientos y mira si hay en mí camino de perversidad y oriéntame por el camino eterno. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad, de mi pereza, de mi frialdad, de mi indiferencia. Lávame, oh Dios, de la prisa, del afán, de todo rápido. Oh Dios, que yo tenga tiempos a solas contigo ahí, que pueda orar. Porque ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas tú eres mi porción y mi copa. He aquí que tú sustentas mi suerte. Porque en cuanto dependa de mí, el acercarme a ti es el bien. Porque he puesto a mi papá Dios en mi primer lugar, para contar todos los días de mi vida que Jehová mi papá es bueno y que Él no hace acepción de personas. Espíritu de Dios, ayúdanos, porque tú eres nuestro consolador, nuestro abogado, y el alimento de mi espíritu para tener salud espiritual es la oración. Por favor, como dice Zacarías en el capítulo 12, derrama un espíritu de oración y de gracia. Oh Dios, porque la oración es el fundamento de mi fe, y si yo estoy seco espiritualmente, mi oración, mi fe va a fenecer. Oh Dios, ¿por qué oramos tampoco? Increíble las estadísticas del creyente hoy, del cristiano, y peor de los que tenemos la responsabilidad de guiar el pueblo a un conocimiento de Dios. Por favor, yo te suplico, Señor, yo te suplico que aquel convertido de ese avivamiento que te pedía, oh Dios, lléname de tu gracia, de tu amor, de tu perdón, de tu espíritu, pero seguía en la misma maldad, en los mismos pecados. Oh Dios, tú sabes, Padrecito lindo, tú sabes, Espíritu Santo, que yo estaba riéndome con la oración del otro. No lo llene más, no lo llene más, no le llene más de tu gracia, de tu amor, de tu espíritu, no lo llene más, porque ese tiene una cantidad de goteras que la toma, la deja derramar. Te ruego que tape mis goteras, Señor. Te suplico, mi Señor,
que tú, Espíritu de Dios, para que tú me puedas llenar. Porque ese es el secreto hoy de la iglesia. El secreto es la plenitud de tu Espíritu. Y eso se logra con oración y perseverando en la doctrina de los apóstoles. Oh Dios, que yo no descuide el deber más importante de mi vida y que esto lleve a la iglesia Patmos a orar en unidad por un avivamiento y un despertar. Oh Dios, que yo no descuide mi vida de oración. Por favor, seduce mi corazón, rinde mi corazón, ríndelo a ti, oh Dios, a ti, Espíritu Santo, porque tú no puedes llenar a alguien que está lleno de sí mismo. Oh Dios, increíble que el fundamento de la iglesia primitiva, el secreto de la oración es orar en secreto. La oración es la respiración de mi alma, la que trae paz, quietud, descanso, tranquilidad. Oh Dios, el problema en nosotros es el Salmo 34, 17. Claman los justos se quebrantan, lloran. Y Dios los oye pero en sus quejas, en sus lamentos, en sus preocupaciones materiales. Pero no hay que preocuparse por el alma y por el espíritu. Oh Dios, qué fuerte lo que tú nos estás diciendo hoy. ¿Dónde están los que claman? Como aquel hombre de Dios, Marcos Vidal. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo, todo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados que acceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde está aquel niño que mató al gigante? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? ¿Cómo puedo yo derramar de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Espíritu Santo, por favor, no te queremos despreciar más. Ven, dobléganos para orar con fe, para orar, como dice tu palabra, constantes en la oración. Que sea una manera de vivir. Vuélvenos otra vez a esa oración, pero conforme a tu voluntad. No, a veces lo que pedimos es para cosas terrenales, pero no celestiales. Y el secreto está en lo celestial para tener lo terrenal. Gracias por esta palabra que corre y es glorificada para que tú nos sigas abriendo puertas. Espíritu Santo, para que tú levantes esta iglesia muerta, esta iglesia tuya, Señor, a nivel mundial, que derrame un espíritu de oración y de gracia para revolucionar nuestras vidas. Todos los secuaces del pervertido diablo están ahí alborotados, pero nosotros estamos dormidos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Espíritu Santo, porque tú quieres avanzar con nosotros y tú quieres revelarnos, porque las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, es la que tú tienes reservada para los que le aman. Y tú nos vas a dar los regalos, tú nos vas a dar la sabiduría, y cuando lo ven,
te defraudamos, no, este pelado todavía no está capacitado. Oh Dios, saca la mediocridad de mi vida. Yo te suplico que saque la mediocridad. Y dame unos ojos para ver, unos oídos para oír y un corazón para entender. Yo te pido, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando te decimos santo, santo, santo. Ahora, Señor, yo te pido que tú abras las ventanas de los cielos y tú derrames bendición. Que en este momento se vea el poder de tu palabra en señales, en sanidades, en prodigios, oh Dios, en la salud. Que los que están oyendo, que los que estamos aquí, que tú coloques tu mano de poder en cualquier enfermedad que haya en nosotros. Que tú coloques tu mano de amor en nuestra vida de pareja. Que tú nos cuides, Señor. Oh Dios, que tú nos guardes de cualquier caída, oh Dios, porque nadie está exento. Que tú bendigas a nuestros hijos. Que tú nos bendigas a ese fruto de nuestro amor, oh Dios. Que tú bendigas, oh Dios, nuestros familiares. Y que tú bendigas, oh Dios, sobre todo, cambia mi manera de orar. Y que yo sea coherente con la voluntad de mi dulce Espíritu Santo. Que yo te pida por discípulos, dame discípulos, Señor. Danos discípulos, danos adoradores. Tú estás buscando adoradores en espíritu de verdad. Comience por los pastores. Comience por nosotros, que somos los que más estamos dormidos. Gracias, oh Dios, porque tu palabra es la que trae, oh Dios, respuesta a mi necesidad. Para ti toda la gloria y toda la honra, Padre Santo. Gracias por las sanidades, por las proezas, por las maravillas que tú has hecho hoy. Oh Dios, que sean muchos los testimonios para que la gloria solamente te pertenezca a ti. En el nombre de Jesús y en la dulce compañía de tu Espíritu te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Papito Dios. Amén. A todos los que estuvieron ahí conectados en este YouTube y en nuestro Face, que Dios me los bendiga y me los siga bendiciendo abundantemente. Que tengan un feliz día. Bendiciones.